Ingenieros en formación, cordial saludo. Mi nombre es Javier Evelio Cardona Aristizábal, docente del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío, y en este video les presento control en variables de estado con observador en LabVIEW. El contenido de esta presentación es ejemplo propuesto, conexiones, implementación en LabVIEW y resumen. Para un sistema cuyo modelo lineal corresponde al mostrado, se diseñó un control discreto en variables de estado con observador y un tiempo de muestreo de 0.2 segundos que se desea implementar en LabVIEW. El esquema completo fue tomado de una simulación en Simulink. El interés está centrado en la parte del controlador, por lo que no se tendrá en cuenta el modelo del sistema. Para la implementación se usará una tarjeta NI USB 6009 conectada al sistema de prueba. La entrada I0 de la tarjeta va conectada a la salida YDT del sistema. La terminal I4 va conectada a tierra. La salida AO0 de la tarjeta va conectada a la entrada UDP del sistema y se conectan también las tierras. Con estas conexiones se procede a la implementación en LabVIEW. Para la implementación se debe tener en cuenta que el controlador lineal tiene como entradas una referencia lineal RL y una medición de salida del sistema lineal YDL, y tiene como salida la señal de control lineal VL. Sin embargo, este esquema pretende controlar un sistema real, con una entrada real UR y una salida real YR. Para conectar adecuadamente el control lineal con el sistema real, se debe tener en cuenta que la señal lineal es igual a la señal real menos el punto de equilibrio o punto de operación. El punto de equilibrio viene dado por U sub D y Y sub D. A la señal medida y a la referencia se les debe restar el punto de equilibrio en Y sub D para convertirlas en lineal, y a la señal de control lineal se le debe sumar U sub D para obtener la señal real. Vamos a realizar el programa base que nos permita implementar este esquema de control. El control lo vamos a realizar sobre un while loop, y en ese while loop entonces vamos a colocar lo necesario. Este punto acá entonces nos permitirá realizar esta parte que es la medición del sistema real. Vamos entonces a adquirir señal, análoga de voltaje. A decirle que es solamente una muestra cada vez que lo invoquemos, entre 10 y menos 10 voltios. Diferencial, vamos a dar OK. Ese bloque entonces vamos a extraer el primer elemento. Ese primer elemento correspondería entonces a este punto. Asimismo, debemos enviar la información que sería en este punto. Entonces vamos a configurar el DAC, que sería generar señal, análogo de output de voltaje. Vamos a escoger en este caso análogo de output 0. Y esta tiene entre 0 y 5 voltios. Dar OK. Aquí sería entonces la señal que le entregamos. Ahora es conveniente, como la señal está entre 0 y 5 voltios, que el valor que vamos a entregar no se pase de ese rango. Entonces utilizamos este elemento para definir el valor máximo, sería 5, y el valor mínimo, que sería 0. Vamos a crear un control que sería la señal U. La U real, que corresponde a este punto. Entonces ya tenemos estas dos, la U real, el Y real. Recuerden que esto va por fuera del programa porque es del sistema real.
Y nos faltaría entonces en este esquema realizar estas conversiones. Bien, vamos a crear entonces una señal de referencia. Perdón, vamos a crearla aquí. Control numérico. Que sería la referencia. Y vamos a enviar esto a una gráfica. Tenemos la referencia y vamos a graficar todo. Entonces vamos a graficar las tres señales que corresponden a la referencia, la salida y la señal de control. Que la señal de control la estoy tomando aquí saturada, de tal forma que siempre esté entre 0 y 5, que es el valor que puede manejar la tarjeta. Aquí vamos a adicionar un will array para que separe aquí los componentes, para que no grafique todos como si fuera una misma señal, sino que las separe. Ok, aquí entonces nos falta condición de parada, crear un control que va a ser la señal de stop, y nos falta el tiempo de muestreo, que lo vamos a generar con este milisegundos múltiplo. Creamos una constante y como el tiempo de muestreo que vamos a manejar es 0.2, dejamos este como 200. Bien, como son tres señales, entonces voy aquí a agrandar esto a 3. Le voy a mostrar el digital display y voy a ponerlo un poco más grueso para verlo mejor. Aquí entonces tenemos el sistema en lazo abierto. Esta U corresponde con esta Y corresponde con este punto y vamos a calcular o a obtener de forma práctica el punto de equilibrio. Entonces está el sistema funcionando. Y está la señal. Vamos a suponer que quiero un punto de equilibrio en y igual a 1. Entonces vamos a acercarnos aproximadamente a 1. Ven que aquí está en 1.20. Vamos a bajar entonces un poco la señal U. Y entonces esto baja un poco. Tenemos que bajar un poco más. Es decir, buscar el punto de equilibrio en y igual a 1, es decir, el valor de U, que hace que y se mantenga en 1. Aquí con 0.83. Este permite que se mantenga alrededor de 1. Entonces miren, este es la U de equilibrio y este sería la Y de equilibrio. Entonces vamos a incluir esos valores aquí. En este caso entonces a la U lineal vamos a sumar la U de equilibrio. Entonces esta es la U real. Lo que vamos a sumarle la U de equilibrio. Sería 0,83. Aquí, entonces no conectarla aquí, sino acá. Ahora bajo esta configuración ya esta es la U lineal.
Y lo mismo hacemos con los valores a la referencia. Y vamos a restar el punto de equilibrio, queda en 1. Y a la salida le vamos a restar también el punto de equilibrio. Este sería entonces la referencia lineal que corresponde a este punto. Esta sería la Y lineal que corresponde a este punto. Y este sería la U lineal que corresponde a este punto. Entonces aquí ya podemos implementar la parte de control. Vamos a borrar los datos aquí. Y aquí entonces esta será la base para los controles que se quieran implementar de entrada-salida. En este caso vamos a implementar un control en variables de estado. Este es el sistema controlar con entrada U lineal y salida Y lineal, es decir, la entrada la estaríamos ubicando en este punto con el punto de operación y la salida en este punto. Bien, entonces este aquí sería la referencia lineal, es decir, acá, multiplicado por este valor. Dos coma 896. Esto un poquito, estoy ya multiplicado entonces por la referencia. Y la U se obtiene entonces con una suma. Entonces aquí iría una suma donde vamos a adicionar estos dos puntos. Y entonces esta es la U lineal. Voy a borrar esa U y aquí entonces sumamos un primer término. Ok, y aquí la Y la multiplicamos por un vector. Voy a colocar aquí por un vector de dos posiciones. Entonces, ese vector vamos a generar este array y ese arreglo es de dos posiciones. Entonces vamos a poner los dos valores, menos 1,6 y menos 0,36. Esto es una constante, entonces no necesitamos este índice. Vamos a ponerlo para una mejor visualización. Lo ponemos los dos valores. Que se lo multiplicamos por 2. Esto va a un sumador de 3 posiciones. Voy a colocar aquí el sumador de 3 posiciones. Pongo el sumador y aumento una acá. El sumador tiene 3 posiciones. En una va la U multiplicado por otro vector. Esa U es la que sale de aquí del sumador. Entonces la U multiplicado por otro vector. Voy a poner aquí el vector. Voy a copiar y pegar este. Ponemos por entonces este valor entonces sería este 0,05 y lo multiplicamos
por el valor de la U lineal, que es acá. Ese sería uno de las entradas del sumador. La otra entrada es esta. Miren, aquí la señal o el valor es más grueso comparado con esto. Esto indica que aquí viene un vector, que sería un vector de dos posiciones. Ese vector de dos posiciones lo vamos a pasar por un fit of node. Entonces aquí viene un vector de dos posiciones con el retraso. Ese retraso lo multiplicamos por esta señal y vuelve acá a este elemento. Entonces vamos a multiplicarlo. Como es una multiplicación de vector por matriz, entonces usamos aquí en línea de álgebra A por B. Aquí viene entonces el vector que quiero multiplicar y aquí iría vamos a darle clic derecho, crear constante. Entonces sale una matriz. Entonces voy a poner 4 posiciones, ya que es una matriz de 4 posiciones, y voy a agrandar aquí para ver mejor los valores. Menos 1,6, 6, menos 0,77 y 2,7. Voy a agrandar aquí un poquito para ver si están bien los valores. Solo por visualización, entonces podemos aquí quitar este índice, display. Y aquí tenemos entonces la matriz. La multiplicación de este vector por la matriz me da otro vector que iría también a este sumador. Ahora este punto aquí, multiplicado nuevamente por un vector y va al sumador. Vamos a multiplicarlo por un vector. Entonces, como es multiplicación de dos vectores y va a obtener un valor escalar, entonces es el producto punto de dos vectores. El vector dado por este valor acá. Miren que aquí está un negativo, entonces este menos por menos da más, entonces da positivo. 1,476 y el otro valor, este menos, se multiplicaría por este 4, entonces queda menos 4. Pongo aquí este vector y este punto iría aquí a este punto. Entonces multiplico este y este sería la otra entrada de este sumador. Aquí entonces ya está mi esquema de variables de estado con observador completo. Y ya podemos dar paso a la prueba. Entonces vamos a poner una referencia de 1 y vamos a ejecutar. Bueno, aquí me faltó algo que eran las condiciones iniciales. En este caso a este hay que conectarle las condiciones iniciales. Miren que aquí da un NaN, que significa que no hay cálculo. Entonces vamos a poner aquí condiciones iniciales en 0. Y esas condiciones iniciales es en qué valor va a empezar el observador. Voy a repetir de nuevo. Y aquí entonces ya tenemos un
comportamiento que va a la referencia. Si la referencia la pasa a 2, la señal sigue persiguiendo la referencia. Aquí entonces ya tenemos un control en variables de estado con observador. En este video se realizó una propuesta para pasar de un esquema de simulación en Simulink de un control en variables de estado con observador a su correspondiente implementación usando LabVIEW. Gracias por consultar este video y feliz aprendizaje.